Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes una pieza fundamental para el repertorio de la guitarra clásica como es Lágrima, de Francisco Tárrega. Podéis encontrar esta pieza en uno de los primeros vídeos de mi canal de YouTube en el que la interpreto, pero nunca os hablé sobre ella y me apetecía mucho contaros su historia, analizarla un poco con ustedes y también ofreceros una nueva interpretación de la misma. Es una pieza que aparentemente es muy sencilla, tiene 16 compases, la primera parte A tiene 8 compases y la segunda parte B tiene otros 8. Y Tárrega lo que hace es una forma ternaria A-B-A. Es una forma que se utilizaba mucho en el romanticismo. Está en Mi mayor y en 3x4. Es un tempo ternario y tiene un carácter inocente, puro, unos matices muy delicados por su tempo andante y su carácter de preludio. Es decir, la compuso con una intención de tocar esta pieza al principio de la programación de un concierto para asentar la tonalidad y para ir introduciendo al oyente en el ambiente del concierto. En la segunda parte B modula al homónimo, es decir, Nimo, que significa nombre, homo, mismo. Mismo nombre, si estábamos en Mi mayor, modula a Mi menor, expresando como si se nublara el cielo, como la cara oculta de las cosas bonitas de la vida, cómo cambia todo en un instante y probablemente el dolor, porque la compuso en 1891 o 1892 y casualmente el 22 de diciembre de 1891 murió su hija Concepción mientras que él estaba dando unos conciertos en Mallorca. Él se enteró a los 3 días de que esto pasara y le causó un tremendo dolor, una tremenda pena, porque su hija había muerto siendo solo una chiquilla. Probablemente por eso se llama Lágrima y por eso expresa esa belleza tan pura, tan inocente en esa primera parte en Mi mayor, que luego se transforma en una ira en Mi menor con esos acordes de dominante con tanta tensión, pero que luego vuelve a resolver como un rayito de esperanza en esa vuelta a la primera parte A. Y aunque aparentemente es una pieza sencilla porque tiene pocos compases, poca textura, tocar todas las notas es muy sencillo, pero transmitir y verla de forma global, comprendiendo todas sus frases, sus armonías, sus funciones armónicas y sus tensiones y las coloraturas que podemos sacar, eso ya es mucho más complicado y mucho más profundo. Y esa es la forma en la que a mí me gusta interpretar Lágrima, teniendo en cuenta su sencillez y su pureza, pero también su complejidad. Podéis encontrar partituras y tablaturas de mi edición en mi página web, si queréis aprender a tocarla, con mis digitaciones, indicaciones en la partitura para que la interpretación y el aprendizaje sea rápido, sencillo y muy visual. Y si queréis que os haga un tutorial más allá de tocar solamente las notas, explotando esa musicalidad, esas tensiones, esas armonías, podéis dejármelo en un comentario. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, comentar y compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.
Thank